es un agradecimiento a Dios que Dios permitió que nos levantáramos esta mañana. Por tener a nuestra pareja, los que tienen pareja, por nuestros hermanos, por nuestros hijos, por nuestras papás, los que tienen los papás. Todo es causa de dar gracias a Dios. Hay razones sobran por dar gracias a Dios. Damos gracias a Dios por nuestros pastores, porque les puso en su corazón servir al Señor y estar aquí enfrente de esta congregación. Podemos dar gracias a Dios por el lugar que nos dio, que nos prestó, porque nos va a proveer para pagar esa renta y poner mejoras y cada día más crecer y cada día más crezca la comunidad. Todo tenemos gracias a Dios. Gracias a Dios por la libertad que nos dio este día, de poder ir a decidir con el voto a la persona que quiere que nos gobierne. Muchos países no tienen esa libertad, o esa libertad ya está amañada. Entonces, creo que todavía en México vivimos una democracia y debemos de dar gracias a Dios. El candidato que quede, como dice Gio, lo único que tenemos que decir, a dar gracias por ese candidato si no fue nuestra elección, y orar por él, porque en la Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes, y es el que pone autoridad. Y la autoridad que quede, tenemos que orar por esa autoridad, porque es la que Dios la puso, porque Dios es el que tiene predestinada todas las cosas para nosotros. Pero así como debemos dar gracias por las cosas buenas, deberemos dar gracias por las cosas que no son tan buenas. Deberíamos dar gracias por las enfermedades, deberíamos dar gracias por los conflictos que tenemos en la familia, deberíamos dar gracias porque ya nos va a llegar la cuenta de la luz, porque ya nos anda correteando Coppel, o porque el calor está a 45 grados y no funciona el aire. En Tesalonicenses 5:16 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Cuando dice dar gracias en todo, no se refiere nada más dar gracias en las cosas que son buenas. Y cuando hablamos de dar gracias, si nos vamos al diccionario, el diccionario nos dice que gratitud o agradecimiento es una emoción, una actitud de reconocer un beneficio, favor o servicio que se ha recibido o que se va a recibir. Entonces, muchas veces no entendemos por qué tenemos que dar gracias por lo bueno, pero también tenemos que dar gracias por lo malo. Cuando hablamos de agradecimiento, hablamos de una actitud, y esa actitud de agradecimiento siempre es una relación con Dios. A través de las Escrituras nos dice que debemos dar gracias por todo, no por lo bueno nada más que nos pasa, sino también por las aflicciones. Porque en el punto número 1 vamos a decir que el agradecimiento es una voluntad de Dios. Muchas veces nosotros como humanos queremos tener a Jesús, a Dios, como un Santo Claus, o como un rey mago, o como unos dictadores. Nosotros empezamos y empezamos a pedirle: Señor, te pido que tenga el mejor trabajo. Señor, te pido por mi jefe que no sea tan gruñón. Señor, te pido por esta enfermedad. Señor, te pido. Y nos volvemos unos pequeños dictadores. Nos volvemos aquellas que se nos olvida que los favores que nos da Dios es por su voluntad, no es porque nosotros lo queramos. Si nosotros le pedimos con fe, y que es una parte del agradecimiento, Dios nos lo va a dar, pero conforme a su voluntad. Por eso muchas veces no entendemos, aunque le agradezcamos y le pedamos al Señor, Dios no nos cubre esa necesidad, porque no es conforme a nuestra voluntad, sino es conforme a sus tiempos y a su voluntad. ¿Okay?
Este, mm, y depende de las circunstancias, siempre debemos de tener una actitud de agradecimiento. ¿Y cómo podemos enfrentar nuestras dificultades? Cuando estamos en adversidades, ustedes recuerdan a Job, cómo Dios permitió que llegara a Satanás y le quitara todo. Y le quitó sus riquezas, le quitó su salud, le quitó sus hijos, hasta el momento de que la misma mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete, ¿no? Sus hijos, sus mismos amigos lo dejaron solo, pero él nunca claudicó y siempre estuvo dando gracias a Dios por el momento en el que estaba. Y Dios después lo premió, le multiplicó sus riquezas, multiplicó sus hijos, hasta una mujer nueva le dio. Entonces, Dios sabe el momento cuando cumplir nuestras necesidades. Y nosotros tenemos que estar agradecidos por eso. Aunque no veamos en el momento eso, que estamos saliendo de ese problema, de esa enfermedad, de aquella depresión, debemos estar agradecidos porque Dios está obrando en su momento y bajo su voluntad. Yo admiro mucho a Pablo como el apóstol, que Pablo venía de una cuna de oro. Pablo era fifí. Pablo era ciudadano griego, había estudiado en las mejores universidades griegas. Y cómo le dieron el trabajo de corretear a los judíos. Y su intención era como exterminar a los judíos en ese momento. Pero cuando Dios tuvo ese momento con él y hizo que reflexionaron, cuando a través dicen que es un rayo o una tormenta, no sabemos qué, cayó, y cuando quedó, dicen que ciego, no dice la Biblia exactamente, pero con una enfermedad mental o algo, una epilepsia, no saben lo que dice. Y vino Mardoqueo y lo sanó, cambió completamente su actitud, y Dios lo sanó y empezó a servir al Señor. Pero Pablo era una persona acostumbrada a comer de lo mejor, a vivir de lo mejor, a estar en las mejores partes, como parte del élite del ejército judío. Cuando llegó a Jesús fue lo lado contrario, fue un perseguido hasta el momento de llegar a la cárcel. Y cuando estaba en la cárcel decía, he estado yo acostumbrado a vivir con las mejores riquezas y a no tener nada, y así mismo sigo agradeciendo al Señor. Y se acuerdan también que Pablo tenía un aguijón. No dice la Biblia qué aguijón es. Unos dicen que era una enfermedad, otros dicen que otra cosa, y que le había pedido a Dios que le quitara ese aguijón. 3 veces le pidió, dice Dios, y Dios le respondió, bástame tu gracia. Entonces muchas veces no sabemos por qué en nuestra vida Dios no nos ha respondido. Aquella enfermedad, aquel problema, aquella dificultad, estamos orando muchas veces por un mejor trabajo, Dios no nos lo da, porque el compañero o el jefe nos hacen bullying, porque no prospero, que la quincena no me alcanza, que financieramente llego al último día del mes rayando, y Dios yo le pido mucho a Dios y Dios no me escucha. Acuérdense que es la voluntad de Dios, no es la voluntad de nosotros la que va a actuar. Pero con el agradecimiento es una forma de activar nuestra fe. Dice, por todo estar agradecidos. Cuando nosotros empezamos a agradecer al Señor, estamos activando nuestra fe. ¿Por qué? Porque si estamos agradeciendo por algo que todavía no tenemos, si estamos agradeciendo porque Dios va a sanar nuestras enfermedades, porque va a arreglar ese problema, con fe, estamos viendo lo que es la fe, percibiendo lo que no tenemos y que lo que vamos a tener. Entonces, esa actitud de agradecimiento
hace que nuestra fe crezca. Y dice la Biblia que sin fe no es posible agradar a Dios. Entonces, y siempre Dios busca corazones agradecidos. Recuerden. ¿Cómo podemos agradecer al Señor? ¿Cómo podemos, ante las dificultades y ante los problemas, agradecer al Señor? Simplemente, muy sencillo, en la oración, en la meditación, en lugar de empezar con el Señor, te pido que esta mañana que me ayude, Señor, empezar con un corazón agradecido. Señor, te agradezco porque me has dado la vida, me has dado la posibilidad de despertar este día, porque me has dado el alimento, me has dado casa, me has dado un hijo, esposa, un agradecimiento. Y después pedir sus favores, porque después de que el Señor escucha tu agradecimiento, es como abrir un canal hacia su relación con Dios. Otra cosa, otra forma de agradecer es con los cánticos y los himnos. Cuando nosotros llegamos aquí al grupo y empezamos a adorar y a agradecer con sus canciones a Dios, es una forma de gratitud. Es forma de decirle, Señor, te amamos, te glorificamos y te adoramos y estamos seguros que tú vas a ser fiel como eres nuestro Dios. Es como dice, una abertura, una relación más directa con Dios. Es difícil dar gracias a Dios en los tiempos de enfermedad, de problemas, de las cosas no están pasando bien. Como humanos somos parte de emociones, somos parte de nuestro espíritu se contrae, podemos estar en tristezas, en depresión, porque estamos esperando que Dios nos responda y pensamos que Dios no nos está respondiendo. Pero como le digo, Dios es la voluntad. Dios sabe cuándo es el momento que va a actuar. Muchas formas de agradecer a Dios es decirle a tu amigo o a tu hermano de los milagros, de lo que ha hecho Jesús por nosotros, ¿no? Cuando le contamos que Él nos rescató, que nos perdonó, que nos sacó de una depresión, de un problema financiero, estamos dando con nuestra actitud, con nuestro ejemplo, lo que ha hecho Dios con nosotros y nuestro agradecimiento es para Él. En la iglesia tradicional, porque pues yo nacimos yo y mi esposa en la iglesia, en los tiempos de los protocolos antiguos, todavía cuando las mujeres se sentaban por un lado y los hombres se sentaban por otro, y había un protocolo siempre que el servicio era himnos, testimonios, necesidades y predicación. Y eran esos himnos todavía de librito, ¿no? No sé si a quién le tocó del librito, se llamaba Himnario de Rayos y Esperanza, me acuerdo. Y tenías que leerte la primera estrofa y luego eran como 20 estrofas abajo y luego el coro, ¿no? Era un relajo. Y si no te lo sabías, si tenías tu mamá atrás te pegaba con el himnario, ¿verdad? Entonces, pero después de eso venían la parte de los testimonios. Y se le daba oportunidad a una o a dos personas que hablara de lo que había hecho Dios por él en esa semana. Y de esa forma agradecía, y ese agradecimiento se compartía con los hermanos. Cuando nosotros somos agradecidos, hay que compartir las cosas buenas que ha hecho el Señor con nosotros. Estamos muy acostumbrados de contar nada más las cosas malas. El ser humano es muy, pues como dice la palabra, mal agradecido. O sea, no agradece las cosas buenas. Siempre cuenta, no, que fíjate que ayer me iban a chocar o que me llegó mala cuenta. Siempre cosas malas. Y las cosas buenas
se le olvidan. Si hicieron una encuesta que dijeran las personas 10 cosas buenas y 10 cosas malas. La mayoría de las personas no pudo acordarse más de 5 o 6 cosas buenas. Y las malas le sobraban. Igual en los negocios, cuando tú quedas bien con un cliente, ese cliente te recomienda entre 3 o 4 personas. Y cuando tú quedas mal con un cliente, ese cliente habla mal de ti con más de 10 personas. O sea, muchas estamos acostumbrados de hablar de las cosas malas y de las cosas buenas no nos acordamos. Entonces, debemos de estar muy agradecidos por todo lo que Dios hace por nosotros. Ya sea en las dificultades, en las enfermedades, en lo bueno, en lo malo, por todo debemos estar dando gracias a Dios. Yo quisiera, como forma de testimonio, platicarme una situación, una enfermedad que tuve, que Dios permitió y que yo no entendía y llegó el momento que hasta renegué porque tuve esa enfermedad. Hace casi 3 años yo tuve una enfermedad muy agresiva. De estar un día normal, al siguiente día empecé a perder fuerzas en mis manos. Al momento de que no tenía la fuerza para agarrar un vaso de agua, para abrir una puerta, para prender el carro, no tenía fuerza en mis manos. Y de un día para otro, y cada día se iba aumentando esa enfermedad y no sabía. De tal manera que me remitieron con el neurólogo. El neurólogo me revisó y me dijo, hiciera varios ejercicios y todo, que las manos y que te pesan y todo. Me dijo, entonces, ¿qué? Estás mal de las cervicales, me dijo. Estás mal de las cervicales, hazte una resonancia magnética, unos rayos X y ven la semana que entra para operarte. Yo me quedé así, ¿no? De 2 o 3 días que empecé con la enfermedad, ya yo iba a una cama, a una operación. Y eso empieza a darle la vuelta a uno en la mente. ¿Qué va a pasar? Yo vivo de mi trabajo, primero decía, yo vivo de mi trabajo, no tengo fuerzas, me van a operar. Esa operación, ¿cuánto va a tardar? ¿Cuánto tiempo voy a restablecerme? ¿De qué voy a vivir? Si no quedo bien. Y cuando empiezan a atacar la mente todos los problemas, a veces nos olvidamos de Dios y nos entra un espíritu de miedo, de lo que no sabemos lo que va a pasar. El miedo nos ataca. No sabemos a la incertidumbre. En ese momento yo me desmoroné, pero eso no fue todo. Después del problema de las manos, empecé a tener problemas en los pies. Empecé a arrastrar los pies. Me dijo, me van a hacer una resonancia, en el caso que ese fue un martes y la resonancia me la iban a hacer el viernes. De ese martes a viernes, para el jueves yo ya no podía pararme. No podía mover mis extremidades. No podía ya ni siquiera sostenerme, ni poder ir al baño, ni poder sostener un tenedor para comer. Y me decían, pues vamos a ver, porque está muy raro, porque si es las cervicales no puede ser todo eso, ¿no? Para no hacer el cuento más largo, me metieron a la resonancia magnética. Gracias a Dios tengo un hermano médico y un hermano, 2 sobrinos médicos y una sobrina anestesióloga también. Pues ahí los tenía los 3 revisando el diagnóstico y lo vieron. ¿Sabes qué? Esto no es problemas cervicales. O sea, a mí ya me querían operar las cervicales, pero no sabían que eran cervicales. No encontraban el diagnóstico, que es lo que tenía. Mientras tanto, yo ya no me podía sostener por mí mismo. Me tenían que dar comida en la boca. Lo único que podía hacer es mover los dedos y los pies, postrado en la cama, y seguía mi mente. Y empecé a renegar.
Señor, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me tienes así? Si yo soy tu hijo, siempre te he servido, siempre he estado contigo, ¿por qué? Reclamándole al Señor, sáname, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con todo empezaba ahí, hasta el momento que caí en una depresión y ya le empecé a decir a mi esposa, si ya lo que sigue es que yo me muera, quiero que mi funeral sea así, así y así. O sea, ya no estaba viendo yo la luz, y estaba reclamando al Señor que me sanara o que me dejara morir. Para no hacerle el cuento tan largo, vino otro doctor, un internista, me dijo, ¿sabes qué? Esto no es problemas cervicales, hay una enfermedad que se llama Guillain-Barré. No sé si lo hayan oído. Es una enfermedad autoinmune. ¿Qué hace esta enfermedad? Que tu mismo cuerpo ataca a tu cuerpo. Según esto, pero yo no sé, no pienso que fue una picada que tuve anteriormente. Por una infección de estómago o algo, tu cuerpo ataca y se equivoca y ataca a tu sistema nervioso. Todo lo que son los nervios están recubiertos, así me dicen, como si fueran los cables, están recubiertos con una sustancia que se llama melanina, y esa se pierde, entonces ya la conexión cerebral con tus músculos, con todo, le manda la señal y esa señal no llega. Haz de cuenta que se cortaron los cables. Entonces, ya al diagnosticar que podía ser eso, porque era una enfermedad atípica, porque esa enfermedad comienza de los pies hacia arriba, pero no de arriba hacia abajo. Entonces, por eso no encontraban el diagnóstico. Entonces, gracias a Dios, y eso es lo que me sirvió mucho, y doy gracias a Dios, como mi familia, mis amigos, mi esposa, mis hijos, mi gente que tenía alrededor, se reunieron y me apoyaron. De alguna forma estaban apoyándome en oración en la iglesia que estaba yendo, estaban apoyándome pendientes de mí, mi esposa, mis hijos. Yo tenía un grupo de amigos de la primaria, me hablaban por teléfono, de la secundaria, gente que ni sabía que todavía me conocía, me hablaba y me decía, ¿cómo estás? Lo que se te ofrezca, aquí estoy. Amigos, proveedores, clientes. Y ustedes no saben cuán emocionalmente, cuánto le sirve a un enfermo cuando está postrado, que sabe que tiene a alguien aparte de Dios que está apoyándolo. Ahí yo ensayé mi agradecimiento. Porque tú piensas cuando estás solo, cuando tienes algo que no tienes a nadie, no te das cuenta que a tu alrededor hay mucha gente que te aprecia, hay mucha gente que está pendiente de tu vida, aunque que tengas años que no veas, sabes que ahí van a estar para cuando tú necesites. Inclusive yo estoy en un grupo de motociclistas porque me gusta viajar en motociclistas, y le dije, ¿sabes? A mi hermano, no tengo dinero para, si voy a estar en esto, porque ya el diagnóstico de esa enfermedad era un diagnóstico muy agresivo, que es una enfermedad, primero, que es mortal, que tienes un 50% de probabilidades de vivir, porque se te van paralizando todos los nervios de tu cuerpo hasta llegar a los nervios de tu diafragma y dejas de respirar. Y si dejas de respirar, te tienen que meter a un respirador artificial y empezarte a dar la medicina, que son unos anticuerpos. Pero como puedes salir, no puedes salir. Entonces en ese momento le dije, ¿sabes qué? Ahí está la moto, véndela, le dije yo. Véndela y para poder cubrir algunos gastos. Yo no voy a poder trabajar ese tiempo, no sé cuánto tiempo va a ser. ¿Sabes qué? La voy a poner y la voy a rifar en el grupo de los motociclistas. Le estaba rifando, me acuerdo, en 500 pesos el boleto. Hizo 200 boletos. En 2 días se vendieron los boletos. En 2 días, entre la familia, los amigos, los motociclistas, se vendieron los boletos. Yo no entendí por qué tan rápido, pero era
el grupo de apoyo que tienes alrededor es muy importante. Y es algo que se agradece mucho. Dios es tan bueno que eso fue después, cuando se rifó la motocicleta, se la sacó una sobrina mía. Y me dijo, tío, pues ahí está, mijita, pues llévatela, es Guadalajara, llévatela para que la vendas, lo que hagas. No, tío, me dijo, esa moto es tuya. Si tú la quieres, tú quédate con ella para que cuando estés sano la disfrutos. Imagínense el corazón de regocijo que le dio a uno, ¿no? Bueno, en ese inter, yo ya estaba en el hospital, pues. El neurólogo me había dicho, tienes el 50% de probabilidades de vida. Y ya no puedes irte a ningún lado porque si sigues así, puedes darte un paro respiratorio. En ese momento me meten al seguro, porque el tratamiento de esas cápsulas costaba más de 400,000 pesos. Y yo no tenía ni seguro médico ni seguro social. Gracias a una sobrina que trabaja ahí, pude entrar directamente al seguro sin ningún número de seguro social. Pero en esos momentos, después de que te dicen que tienes el 50% de probabilidad de vida, que no puedes mover nada, que no puedes ni siquiera rascarte, a mí la mayor ansiedad que me daba es que traía una infección en los ojos aparte, y me daba un rascar y no podía alcanzar para rascarme los ojos. Bueno, me meten al seguro, no hay camas, me meten al área de urgencias, a una camita de 60 centímetros con un colchón que parecía hamaca, que te dolían los fierros, con un enfermo de etapa terminal, con un tumor en la cabeza, y a ti diciéndote que a lo mejor lo hacías o no lo hacías, y no dejaban entrar en ese momento ni a parientes. Llegó el momento que tenía tanta sed y le pedía agua a las enfermeras, era la época del COVID, y las enfermeras nomás pasaban por ahí. Ay, señorita, no puedo dar agua. Me quitaban el teléfono, me quitaron mi ropa, me pusieron muy sexy con las patitas con un hilito atrás. Entonces, en ese momento yo me derrumbé hasta empezar a llorar solo ahí. Sentí una soledad, que no había nadie que me apoyara, ni quien me podía dar agua, que me sostuviera. Y yo mismo empecé a orar y entregar mi vida al Señor. Le dije, Señor, si tú quieres que yo pase por esto, y si es tu voluntad de que yo parta contigo, le decía, aquí estoy, le decía. Y en ese momento empecé a dar gracias a Dios. El cambio de reclamo, el cambio de agresividad, de decir, ¿por qué no me sanas? ¿Qué hice? Porque en esos momentos te pones a decir, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa una enfermedad tan rara? ¿Por qué me pasa a mí? Se volvió en agradecimiento. Y decir, Señor, te doy muchas gracias por mi vida, te doy muchas gracias por mi familia, te doy muchas gracias por mis nietos, me permitiste ver crecer a mis hijos, te doy muchas gracias por mis hermanos que están pendientes de mí, pero si es tu voluntad que yo parta contigo, o es tu voluntad que yo me libre, yo te dejo mi vida en mis manos. Mis hermanos, fue como un switch que se abrió. En lugar de tener ese pensamiento de catástrofe, de suicidio, de que ya me quiero que me entierren, empezó a tener palabra en mí y empezar a acordarme de las palabras del Señor. Dice, si yo soy tu padre, tú eres mi hijo. ¿Qué es lo que quiere más un padre para su hijo? Que sea sano, que sea restaurado. Yo morí por ti en la cruz. Yo derramé la sangre preciosa. Yo di mi hijo. Lo di en la cruz para que derramara la sangre, para que tú fueras sano. Si tú tienes agradecimiento y tienes fe y lo pides como una voluntad para tu vida, tu salud va a empezar a restablecerse. En ese momento
de agradecimiento y de actitud en cualquier enfermedad cambia tus fuerzas para salir adelante. Dice que en las enfermedades más agresivas, si tú no tienes esa actitud de quererte sanar, no te sanas aunque tengas las medicinas. Pero si tú tienes la actitud y tienes a Jesús a un lado y tienes para donde respaldar esa paz, Dios te saca de este hoyo. En ese momento me empezaron a poner las ámpulas. Eran 15 diarias. Me quitaban una otra, aquí una otra. Pero como estaba en el Seguro Social, pues había como 20 ámpulas nada más. Y las otras tenían que traerlas de Obregón y era un fin de semana. O sea, ahí se interrumpía mi tratamiento. Gracias a Dios, Dios pone las cosas. Tenía un amigo que es motociclista, que es urgenciólogo y trabaja en el ISSSTE. Y por medio de él pudimos hacer que las cápsulas que faltaban se las prestaban al seguro para continuar mi tratamiento. Y gracias a eso empecé a restablecer de una enfermedad que tiene un pronóstico de restablecimiento de 6 meses, cuando es bueno, porque tienes que empezar a aprender a caminar otra vez, porque ya los nervios no tienen conexión, no puedes empezar a caminar. Mucha gente dura hasta 1 año, pierde el habla, pierde la respiración, pierde los movimientos, quedan arrastrando los pies. Yo en 5 días que me pusieron las ámpulas, salí caminando del hospital. Amén. Y en 1 mes con las terapias y el apoyo de mi hijo y de mi esposa, yo ya estaba al 80% de mi salud. Gracias a Dios. Muy importante, y lo digo por si ustedes tienen una persona enferma, que le den palabra de agradecimiento, que empiece a dar gracias. A mí, yo vi y agradezco mucho la vida de mi esposa y de mis hijos, cómo estaban ahí. Todas las mañanas iba mi hijo con unas terapias alternativas de aceites, me embadurnaba de aceite para que hubiera esa transmisión de los nervios, se recuperaba. Mi hija todas las noches durmiendo en una sillita ahí, mi esposa pendiente, todo se une para tú darle gracias a Dios de todo lo que tienes en ese momento. Tú no te das cuenta, como dice el refrán de los novios, tú no sabes a lo que tienes hasta que lo pierdes. Dicen, no. Pues en la salud y en eso es lo mismo. Tú no sabes qué es lo que puedas agarrar. Yo no podía agarrar un vaso. Aprovechando. Antes de entrar al hospital, yo quise agarrar una jarra. No la pude sostener, ya no tenía equilibrio. Y me fui para atrás con tu jarra. Pácatelas en la cabeza. Son cosas tan sencillas que uno no valora. Que no valora hasta que no la tienes. Y cómo necesitas el esfuerzo para recuperarte. Yo me acuerdo que la terapista me ponía unas ligas aquí en las manos, porque yo no podía llegar, este dedo no lo podía llegar aquí. Tenía que recuperar toda mi fuerza otra vez. Entonces me ponía unas ligas para que yo hiciera el esfuerzo y poder agarrar otra vez algo. Y con la ayuda de Dios y con el milagro que hizo en mi vida y con el agradecimiento de los amigos, los hermanos, la oración, todo pude salir adelante. Amén. Y yo estoy muy agradecido por las personas que estuvieron alrededor. Estoy muy agradecido por Dios, porque si no fuera por Él, yo no estuviera aquí. Yo quizás ese 50% no, era un volado, no sabía si me iba a tocar vivir o me iba a tocar morir, ¿no? Pero en las pruebas y en las luchas tenemos que tener la frente en alto y voltear hacia arriba y buscar la luz del Señor.
Y sí es muy difícil como les digo, porque siempre cuando estamos con todo bien, pues se nos olvida a dar gracias. Tan simple porque dar gracias en lo más mínimo y a la más mínima persona, a la persona que te sirve un plato, por tu esposa que te hace comida, por la persona que te ha ayudado a abrir una puerta, todo es agradecimiento. Y está comprobado que ser agradecidos mejora tu actitud y tu entorno emocional. Si nos levantamos en la mañana y decimos, no, ahora es lunes otra vez a trabajar o a la escuela, qué flojera, ay, el patrón y no voy a llegar a la meta, esa actitud lo único va a hacer que el día lo pasemos pésimo y nuestros ánimos y nuestros esfuerzos, nuestras emociones van a ir por eso, ¿no? Por último, a mí me gusta mucho un salmo de David, ¿no? Donde habla. David para mí era uno de los personajes de la Biblia más humanos en el contexto de emocionalmente, ¿no? Porque fue líder, mató a Goliat, él se levantó en armas contra Saúl, fue perseguido, pero así como humano pecó. Era tan humano que cuando estaba muy contento bailaba y danzaba para el Señor, pero cuando estaba deprimido se agachaba, dice, cuando estaba de luto, metía la cabeza en la tierra y se echaba tierra en la cabeza. Era tan humano que cuando Saúl lo persiguió, fue y se metió en una cueva de ladrones porque tenía miedo, sabiendo que tenía la protección de Dios. Y entonces, como humano, yo pienso que a veces, como a todos, no tenemos tan muchas ganitas de dar gracias a Dios. O nos levantamos que, ay, ahora no oré, ¿no? En eso, David escribió este salmo que dice, bendice alma mía a Jehová. Él mismo se está echando porras ahí. O sea, no dice, yo voy a bendecir a Jehová, sino a su alma, a sus emociones le dice, ándale, bendice alma mía a Jehová. Dice, y se empieza a acordar de todos sus favores. ¿Por qué voy a bendecir a Jehová? Dice, y no olvides ninguno de sus beneficios o favores. Porque dice, Él es el que te perdonó todas tus pecados, tus iniquidades. Es el que te sana todas tus dolencias. Es el que rescata del hoyo tu vida. Es el que te corona de favores y misericordias. Es el que te sacia el bien de tu boca y de modo que te rejuvenezca como el águila. Aparte, en el Viejo Testamento, David estaba haciendo una lista de todo lo que hacía Dios por él. Pero ahora, cuando Dios dio a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz, para que derramara su sangre, para que fuera torturado. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros podamos sanar nuestras iniquidades, nuestras dolencias, para poder ser salvos y vivir vida eterna. ¿No tendríamos más razones por dar gracias a Dios? Amén. Entonces, quiero que reflexionemos en esta noche todo lo que las formas que tenemos de dar gracias a Dios, y principalmente que es nuestro Salvador. Es el que limpia nuestra alma y nos hace nacer de nuevo. Amén.